Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona muy interesante que prácticamente se dedica a la búsqueda de personajes de la Venezuela virtual, nada más y nada menos que Gil Molina. ¿Cómo estás, Gil Molina? Muy bien, Jorge, te agradezco la invitación. Mira, bueno, le empezamos ahí antes de comenzar un poquito a hablar de quién sé yo, bueno, y caímos en el tema de que, bueno, que estoy interesado en algo que tú también estás interesado, que quizás es resaltar a los venezolanos que de una u otra forma, pues forman la comunidad que uno diría esto es lo que conduce la venezolanidad, lo que le da forma, lo que las personas recuerdan. Pero claro, yo en mi espacio quiero también resaltar a las personas que no siempre son consideradas personajes, porque pues tenemos un número de personajes o de personas que uno creen que son las que conforman un pueblo, que son las que salen en la prensa, que son las que salen en la televisión, que por lo general pues son políticos o son personas de la televisión, de estos ricos y famosos a veces, otros a veces no tan ricos y famosos. Y yo creo que al venezolano le hace falta un poco que se resalte también al venezolano común y corriente, porque estamos en una crisis de valores en que pareciera que no existen venezolanos buenos, en que obviamente los políticos nos llenan esos espacios que uno consideraría buenos a veces. Entonces, bueno, hace falta como que rellenar un poco de los venezolanos que sí existen y no son solamente los que ya tienen hoy en día 80, 90, 70, que siempre son los que salen y vuelven a dar la vuelta, sino hay muchísima gente a la vuelta de la esquina que merece también que se le haga algún reportaje o que sea una reseña o por lo menos que alguien le diga, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? Bueno, te agradezco. Siempre todo empujoncito, aliento es importante para uno, ¿no? Pero te agradezco el incluirme como personaje dentro de lo tuyo. Y bueno, todos lo somos. Prefiero más eso de personaje que de personalidad. Y está en el contexto que tú dices, de que siempre estamos en la búsqueda de esas personalidades. Pero bueno, hoy ese mundo tecnológico y las redes lleva a las sociedades a buscar la fama y a los personajes y sobre todo a olvidar gente que no es conocida, pero que ha sido importante en lo que significa la conformación de la identidad de un país. Mira, yo entiendo que, bueno, hay una palabra que para mí es significativa en eso de cada quien da lo que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera todos aportamos a la sociedad y siempre es bueno si es desde el punto de vista cultural, educativo y sí, hay gente haciendo muchas cosas y es interesante. Yo, la verdad, me he puesto muy obsesivo con el tema de identidad y Venezuela y ya son más de 10 años, 12 años trabajando, no, 13 años trabajando con este tema. Y desde que inicié esta plataforma Proyecto Identidad y desde donde estoy dando el desarrollo a varios proyectos, en su mayoría editoriales, pero que bueno, es una labor muy grande, entonces puedo ir desglosándote sobre cada uno lo que he estado haciendo para que la gente se entere un poco. Bueno, ahí quise ver si podía comprar el libro este, Identidad Venezuela, Mil Rostros, pero me di cuenta que no lo mandan a Austria desde Amazon de Estados Unidos y no hay la versión electrónica, pero me parece medio ojielo que se puede ojear sin entrar en el libro. Me parece interesante que se tenga eso también como referencia, pues, porque por esto que venimos hablando, esos son los arquetipos. No sé si son todos los arquetipos, si tienes ahí entre esos mil las personas estas comunes y corrientes para las cuales Totalmente.
no se le pone una calle ni hay una plaza que se escriba, pero son Totalmente. los que sostienen la sociedad. Y hoy en día Venezuela la sostienen esas personas, porque imagínate, eso está a punta prácticamente de martillo y, Totalmente. y sin ayuda del Estado ni nada, todavía se mantiene esa sociedad. Bueno, te cuento. Por No, favor. perdón, te iba a decir era que te cuento un poco, entonces, en ese caso de proyecto de identidad para quien no la conozca y el por qué el libro ahorita no está en Amazon, ¿no? Proyecto de identidad es una plataforma cultural que manejo yo, no es del Estado y es con los recursos más mínimos, que es el talento, la computadora y las ganas, ¿no? Y siempre la ayuda de muchos amigos y gente conocida. Eh, yo inicié el proyecto de identidad por esa obsesión de vivir afuera, no conocer el país. Cuando estaba pequeño me llamaba Musiu. Eh, Soy nieto de españoles que no tienen reconocida su nacionalidad y la negaron. Una cantidad de cosas loquísimas y después del paro petrolero que hubo, yo decidí que quería hacer algo y es cuando he creado la plataforma cultural Proyecto de Identidad, que de allí nacen varios productos o una serie de proyectos y el primero para mí necesario era este de Identidad Venezuela en mi rostro, que es empezar a darle cara a esto y de ahí nacen otros proyectos que tienen relación también con la identidad y idiosincrasia venezolana y es un proyecto sobre hitos del cine venezolano, el otro sobre el plátano como identidad gastronómica, el otro es maestros del selfie, o sea, hay como varios temas que yo relaciono allí y he estado trabajando. Por supuesto, el proyecto de mayor trabajo, el primero ha sido Identidad Venezuela en mi rostro, que fue un proyecto que yo desarrollé en 10 años. Fue un proyecto muy complicado reunir a tanta gente porque fue una búsqueda muy particular. Yo empecé después del paro petrolero a recorrer el país para tratar de indagar con esos venezolanos aún vivos que fueran representativos de nuestra identidad, de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y ver esa gente que uno no siempre ve y que no siempre es la famosa, la personalidad, la emblemática o la más conocida por los medios. Y justamente de ahí empezó a surgir de mis viajes que fueron casi un año, fueron 9 meses por todo el país, recorriendo, entrevistando, investigando, encuestando en lugares públicos, colegios, centros comerciales, y salió un número de personas interesantísimo que luego fueron más de 700 que luego seguí investigando con personas en áreas específicas, en la cultura, el deporte, a investigar. Y de repente me di cuenta que era mucha gente tabulada, era un poco más de 1000 venezolanos, que yo decía, wow, ¿no? Es una pregunta única que hacía de mencione 10 venezolanos aún vivos que para ustedes sean emblemáticos y representativos de nuestro país en este momento. Y era un poco que cuando los tuve dije, bueno, qué curioso, yo quiero entrevistarlo a todos, yo quiero verlos y a todos hacer una pregunta de quiénes somos hoy los venezolanos. Y en eso empecé a trabajar, a entrevistarlos. Para algunos, bueno, era más fácil crear un perfil o una biografía porque son personajes conocidos, pero para otros había que crearla. Y para todos era el tema de quiénes somos los venezolanos, qué es Venezuela, cómo se define cada uno. Y era muy interesante porque para mí este trabajo, digamos, sociológico de ese momento hasta que lo terminé sobre el tema de quiénes somos, me fui dando cuenta que nosotros no teníamos como esa manera de definirnos incluyéndonos. Siempre la mayoría hablaba del venezolano, los venezolanos son, y no los venezolanos somos o yo soy. Entonces, en el proceso he ido viendo que ha ido cambiando. Hoy hay más gente que habla de nosotros somos y eso es interesante porque para crear ese sentido de pertenencia, uno tiene que involucrarse con eso a lo que uno se identifica, ¿no? Que eso es parte de la identidad, ser
la decisión de ser o pertenecer a algo, a alguien, a un grupo o sociedad. Y bueno, allí surgió y fui haciendo una cadena para ir entrevistando a todos y sorpresivamente, bueno, di con todo el que quise. Entonces así daba con personajes como el Premio Nobel de Medicina, que nadie hablaba de él para ese entonces, Baruch Ben-Serraf, y lo entrevisté en Boston. O personajes como el diseñador del empaque de harina pan, ¿quién es? ¿Quién lo hizo? Y estaba vivo y fue una investigación para mí de 3 años y quién creó esa identidad que hoy para nosotros es muy emblemática, o quién fue el creador del cumpleaños feliz, ay qué noche tan preciosa, o el primer medallista olímpico. Son cosas que me las preguntaba y eran cosas relacionadas en personas que habían hecho algo que era muy representativo de nuestra identidad y aún estaban vivos mucho y para mí era wow. Entonces empecé en eso y no se trataba de incluir a venezolanos solo emblemáticos o personalidades, sino también a personas normales, personajes que están en el día a día, el estudiante, el buhonero, el vendedor de chichas de la Universidad Central, la vendedora de mandocas en Maracaibo, el vendedor de pescados en Cumaná, y así, pero gente muy emblemática para esa zona y para ese círculo, esa población. Y bueno, así fue creando el libro y surgió la primera edición hace el 2017, 16, 17, surge la primera edición de Identidad Venezuela, mi rostro, gracias a la ayuda y colaboración de muchos, donde, bueno, fue muy rápido, la verdad que en año y medio se terminó. He querido editar una nueva edición actualizada que está lista y es en lo que estoy, pero dos cosas, no se puede como en este momento mandar porque no hay despachos de Venezuela por los couriers normales a otros países y es lamentable. No he querido dejarlo como una versión digital en las redes porque quiero esta edición actualizada y como de colección y de cierre de esta cosa de mi rostro para dar paso a una nueva etapa de ese producto de Identidad Venezuela que es ahora, va a ser ahora una especie de aplicación o plataforma cultural donde no solamente se va a hablar de los venezolanos actuales o vivos, sino de la identidad en Venezuela desde que existe el país, desde quién fue el primer presidente en la historia democrática o de la Primera República, o quién ha sido gente muy emblemática de nuestra sociedad que nadie conoce porque siempre vamos como haciendo de un país el día en que estamos y no viendo las historias, que es tan importante para también uno verse o reconocerse en este país. Sí ha habido cambios positivos, donde cada vez hay más sentido de pertenencia o entendemos, porque lo ha habido, pero no lo entendíamos y ahora se entiende más. Y bueno, ando en el desarrollo de proyectos y en la búsqueda de patrocinios y gente que esté interesada, porque también hay una cosa, que si hay gente, bueno, hay de todo y cada quien apoya cosas, pero hay gente que busca como involucrarse en aquellos que les da más protagonismo a ellos que a determinados proyectos y eso no es mi interés es difundir la cultura nuestra. Por eso yo no me pongo delante de los proyectos, sino los proyectos van por delante porque es realmente lo importante. Mira, Y bueno, y estoy en eso. qué conclusión tienes con respecto a la venezolanidad? Porque yo sí creo que existe algo que uno podría llamar venezolanidad y es una cuestión bastante compleja, pero esa venezolanidad tiene también raíces externas, que tienen raíces externas que en muchos casos hoy en día casi que ni siquiera se hacen presentes en nuestro pensamiento que eso pueda venir de otro lado. Por ejemplo, estaba escuchando hoy la entrevista esta que le hicieron a Soledad Bravo, entonces ella dice que el polo coreano pues viene de España y que si tú lo cantas con acento español es una cosa y si tú lo cantas con acento venezolano es otra cosa, pero entonces tú te pones a ver, nadie pensaría que el polo coreano pues no viene de Coro o de Venezuela, pues. Entonces, hay muchísimas cuestiones que yo creo que se han perdido porque nosotros hemos
catapultado las raíces nuestras con aquello de que yo odio que digan yo soy venezolano de pura cepa y no me interesa saber más nada porque yo nací prácticamente de una semilla que salió de este país y eso. Y entonces se ha perdido un poco la raíz. Y yo creo que para uno sentirse más, digamos, ubicado en lo que es la venezolanidad, también tendría que ubicarla en el contexto global, sepamos que venimos de distintas culturas, que vinimos, que por supuesto tenemos ingredientes suramericanos, pero también los tenemos muy buenos europeos y también hay, por supuesto, africanos y que eso y tenemos que ser orgullosos de eso, porque ese es precisamente lo que quiere la humanidad. El ciudadano del futuro es el que no tenga barreras, ¿no? Y eso lo hemos conseguido los venezolanos. Mira, Jorge, casualmente, bueno, nosotros somos una sociedad, y siempre lo decimos, bastante joven, comparándonos con lo que es Europa, ¿no? Eh, pero mira lo que siento yo en este proceso. Eh, Nosotros hemos crecido, yo no sé, lo voy a decir un poco más de mi experiencia, ¿no? Porque decirlo parece que fuese igual para todos, cada quien tiene su proceso de cómo se va viendo identificado con ese país o con esa cultura. Mira, te iba a dar una explicación de esa, me habías hecho referencia sobre la entrevista de Soledad y de cómo nos vemos. Te voy a contar un poco desde mi experiencia lo que yo siento, más una opinión personal, porque ha sido muchas cosas las que he visto en estos últimos 15 años. Creo que nosotros sí hemos tenido una identidad, pero como nosotros somos una cultura muy variada, que eso también es parte de la identidad, la diversidad, nosotros no nos gusta como sentir que éramos venezolanos por aquello que no nos gusta. Nosotros somos venezolanos por lo que nos gusta, pero no queremos ser venezolanos por aquello que no nos gusta. Entonces, después entra el tema político en el que nos tenemos que marcar más entre lo que nos gusta y no nos gusta, y la identidad no deja de ser algo, digamos, político, ¿no? Tiene un contexto desde la política de cómo uno uno se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, yo un día comprendí que si bien a mí hay cosas que no me gustan de Venezuela, eso no me deja, o sea, no me saca a mí o no me excluye de yo querer sentirme venezolano, ser y reconocerme como venezolano. Puede que a mí no me guste la música llanera, pero por eso yo no dejo de ser venezolano y no dejo de tener el gentilicio o de querer pertenecer a algo. Es como que a ti te gusta la música y quieres ser músico y ser parte de un grupo, identificarte con la música, pero no te gusta el reggaetón. Entonces es como que nuestro proceso de identidad ha sido muy particular porque no nos han incentivado en lo que es el valor de la identidad, y es ahora que lo hemos tenido que descubrir por nuestros propios medios y verlo desde otra perspectiva y desde aquellos elementos que realmente conforman lo que es la identidad, es decir, la gastronomía, el clima, su gente, las tradiciones. Entonces cada vez la hemos ido valorando de alguna manera, incluso hasta en áreas en las que no se hacía, que si es un evento cultural sobre libros, valoramos más sobre cuáles libros o cuáles escritores tenemos. Y eso es lo que es importante para una sociedad y para que las nuevas generaciones o aquellas personas que no se sienten identificados con un país comiencen a hacerlo. Entonces es por esto que nosotros vemos personajes como Sofía Inver, como Soledad Bravo, como otros que quizás no nacieron en este país, pero fíjate que decidieron venir a este país y un día por lo que les gusta, no solamente por lo que no les gusta, decidieron ser venezolanos, trabajar por el país y sentirse más venezolanos que cualquier otro. Claro, pero también el venezolano en general, incluso el que tú llamas el que le gusta el joropo, es una persona que tiene que saber, por ejemplo, de dónde vino el joropo y no solamente gustarle el joropo. Y así hay que
no es que es obligatorio, pero yo creo que en un país tan multisápido como el nuestro, para entender que todos trajimos algo de algún lado, tenemos que saber de dónde vinieron las cosas. Es decir, eso de que todos somos nietos de la Negra Matea y que la Negra Matea es la única venezolana que existió, que incluso Bolívar tiene que ser incluso hijo de alguna forma de la Negra Matea. Eso es innecesario porque nosotros Claro, pero somos eso, hijos de una cuestión que es una mezcla, pues. claro, pero es ahí, estamos entrando en un tema de lo que es la identidad política, cuando la política se quiere apropiar de lo que es la identidad y hacer creer una sola historia, y esa es la distorsión, pero ahí ya uno tiene la capacidad para uno empezar a discernir ciertas cosas y la diferencia entre lo político y lo no político, y también a reconocer. Yo sí veo gente joven y me gusta y es muy lento el proceso, pero eso está bien que de repente se enteran de que, el joropo no es uno solo, hay diferentes tipos de joropo. Yo, mira, bien, también es una sociedad muy desinformada, pero veo que sí cada vez hay más interés en plataformas culturales como la nuestra de Proyecto de Identidad, donde mucha gente se mete, consulta, pregunta, pero hay mucha gente que trata de manejar información y hacer tips y recomendaciones e historias sobre lo que es nuestra cultura. Y eso es parte de uno empezar a ver, oye, esto me gusta, mira esto que bien, o esto no me gusta, pero no vas a dejar por eso de sentirte venezolano. Porque lo que ha habido es eso, que nosotros crecimos de alguna manera con esa, o una sociedad que creció de esa manera con la mentalidad de yo soy venezolano porque pertenezco a un estrato, porque soy de un grupo y porque hago determinada cosa. Pero así como aquel persona que tiene la hacienda de ron y se siente venezolano, aunque vino de Alemania, el empleado también se puede sentir muy orgulloso y venezolano porque es la mano que hace un producto muy significativo para el país y para el mundo. Porque vino en parte de África y porque vino en parte de España y porque vino en parte de los indios que estábamos ahí, los aborígenes que estábamos ahí. Pero eso también se olvida. O sea, tú, por ejemplo, yo me hice mi examen de ADN, tengo de indígena, tengo de africano, tengo de europeo, tengo de todo. Y entonces tuve, el venezolano en general es así, pero nosotros a eso no le hemos sacado punta porque en algún momento, como tú dices, se quiso definir la nacionalidad en forma política por, para satisfacer, digamos, un conglomerado por populismo, por lo que fuera. Esto no es reciente, esto debe tener desde la época, quizás después de Medina Angarita, cuando se empezó a hacer este tipo de cosas. Y a lo mejor antes era la hidalguía española y todas estas cosas, lo que existía antes y así, ¿no? Pero digamos que hemos sido manipulados en varias tandas para definir qué es lo que es el venezolano, nuestra identidad, y la verdad es que siempre la hemos buscado, porque en forma personal decimos, pero esto es ilógico, a mí me gusta tal cosa. Por ejemplo, una de las cosas que digo yo, bueno, yo desde que nací uso blue jean. O sea, yo iba al kinder y me arrastraban blue jean. Entonces, ¿cuál es el lío con alguien que ande con blue jean y no ande con... Y por supuesto tengo mi lisquiliqui también, pero tenemos Pero es que que hay cosas que se están mezclando modernizar, allí. tenemos que Pero es que hay cosas, modernizar. pero es que hay cosas que se están mezclando porque el usar todo un recurso, digamos, no crea del todo una sola identidad. Es decir, nosotros no necesitamos estar de liquiliqui, sombrero y alpargata en la calle y estar comiendo pabellón todos los días para sentirnos venezolanos. Eso es como Claro, la transculturización existe en toda Latinoamérica, en Europa también. Es decir, Argentina no es el país que, o sea, también hay una gran mezcla de indios, una mezcla de cosas como también en Perú y en México, y no necesita estar los mexicanos con el charro para reconocerse como mexicanos y se sienten los más mexicanos si vayan vestidos de lentejuela y un jean y una franela que dice USA. El asunto es lo que tú sientas y decides defender como tuyo y sentirte parte de eso. Entonces, quizás hay sociedades en las que desde hace ya muchos años les van enseñando a que siente el país de la manera en que tú quieras sentirlo, sea por la gastronomía, sea por la música, sea por la cultura, por muchos factores. Entonces,
una de las cosas que debemos entender es que cada quien se va a sentir venezolano e identificado con el país desde el área que le sea más cómodo. Puede ser desde su música, desde su gastronomía, desde su cultura, en fin, desde muchos ámbitos o de todos. Por eso yo te digo, yo me siento muy venezolano, me siento venezolano, yo no tengo que ser morenito para que otro me diga que yo soy venezolano y además yo no tengo que amar la música criolla o decir que yo amo la música criolla para que me acepten o yo sentirme venezolano. No, no me encanta, como hay gente que puede que no le encante la arepa y por eso no deja de ser venezolano o sentirse muy venezolano. Tampoco ser venezolano es aquel que dice aquellas palabras que se identifican con el país, el coño, no joda, el chévere, las groserías, etcétera, o el que habla de humor, ese también es un venezolano. Se identifica con eso, vale, y es respetable, como en determinada sociedad hay grupos y personas que se identifican de cada manera. Entonces, a nosotros fuimos como muy invadidos desde los 50 y en los 70 por mucha gente que llegó al país y eran otras culturas y nos fuimos enamorando de esas culturas y la gente se fue enamorando del país y nos costaba por eso identificarnos más con el pabellón y nos íbamos acercando más a la pasta o nos iba costando identificarnos más con nuestra música y nos identificábamos con otro género musical que no es propio nuestro, pero más bien eso es lo que ha hecho y estamos aprovechando y debemos aprovechar es que nosotros como sociedad y como latinoamericanos somos de las sociedades más cultas, porque tú le hablas a un chico de 25 años en Argentina de algo de Venezuela fácil, simple, como cuál es la capital, y no te dicen que es Caracas. Pero tú se lo preguntas a un chico de 25 años cuál es la capital argentina, te van a decir hasta de 20 años, te van a decir Buenos Aires. O sea, y nosotros, gracias a eso, más bien lo que debemos entender y aprovechar es que somos bastante informados. No puedo decir una sociedad culta porque no es que eso sea ser culto. Es una sociedad informada que hemos tenido mucha influencia para entender ahora más y valorar lo que es nuestra identidad gastronómica, nuestra identidad musical, nuestras identidades de diferentes ámbitos, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo hice con un sociólogo comunicador una investigación sobre por qué nosotros, desde dónde quizás traíamos esta cosa de no hablar en primera persona de nosotros somos, los venezolanos somos, sino que para lo positivo es nosotros somos, pero para lo negativo los venezolanos son, el venezolano es. Y hay una muestra de eso más reciente. Mira, si ganaba la Vinotinto, nosotros somos la Vinotinto, somos arrecha los venezolanos, y si perdía la Vinotinto es una mierda, los venezolanos sí son mamarrachos. Entonces, nosotros tenemos que estar para lo bueno y para lo malo, para reconocernos, porque esa es la manera de solucionar el problema de lo que no nos gusta o de lo que está mal, hasta políticamente. Claro, Eso existe, pero no lo pero quiero. yo creo que tienen que surgir más personas como tú que pongan también este Bueno, va tema en surgiendo, discusión, que la gente, va eso surgiendo, tiene que salir va también surgiendo. a la luz, la posibilidad de tú poder cuestionar qué es lo que se Pero mira, considera venezolano, qué es gastronomía venezolana, en claro. que, o sea, por ejemplo, yo Pero fíjate tengo, que no dime. necesito yo solo, desde diferentes áreas cada uno, desde la gastronomía hay alguien que habla del cacao y como María Fernanda de Jaco, y es fantástico desde la música, José Antonio Abreu, una nueva generación que no solamente incentiva a Mahler, a Beethoven, Chopin, o sea, a todos estos, sino que también está el pasaje venezolano, el alma llanera, tocado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. O sea, hay cosas que es lo que permite entender y ver que más allá de la transculturización o de que uno haya tenido una influencia, uno se puede sentir venezolano porque hay cosas maravillosas. Y sí está pasando, yo sí siento muy lentamente, de manera muy pequeña, pero está surgiendo en muchas áreas, hay mucha gente interesada. Por ahí hay un señor que me parece muy bien porque se llama el arepólogo y habla de la arepa. Está muy bien. Creo que debe
de informar más sobre ese nacimiento de la arepa y darle más, pero él también sabe que hay mucha gente que lo está haciendo y que bueno, él desde su plataforma o desde su espacio está haciendo también cosas positivas, que es gente extranjera que se interesa por la arepa. Y bueno, ahí hay cosas. Lo que te iba a decir de la anécdota es que, mira, en esa búsqueda del por qué nosotros somos así, empezamos como a indagar, a indagar, a indagar. Y mira lo que nos pasó. Nos dimos cuenta que a principios, a finales de los 40, los 50, no pasaba tanto el venezolano es, los venezolanos son. Y eso se empieza a remarcar mucho más después del 55 y más a finales de los 50, y obedece una cosa interesantísima, que hasta los titulares lo empezamos a diferenciar. Y mira de qué se trata. Y esto viene por una anécdota que es parte también de nuestra identidad, y es por un concurso de belleza, y es el Miss Mundo en 1955 y Susana Green. Susana Green fue una mujer muy irreverente, por decirlo así, y ella, me acuerdo de esta anécdota que lo hablé mucho con ella, de cómo ella dijo que su plato que le encantaba después del Miss Mundo, la entrevistan y la gente por conocer más de Venezuela le pregunta que cuál era lo que se comía y qué le gustaba, y ella no dijo el pabellón, sino pasta con caraota. Pero ella lo dijo Porque le porque ella gustaba. no, es una persona, no era que le gustaba, era una persona sumamente inteligente, rápida, y ella sufrió un poco de esa cosa del clasismo que existía en los 50, que no era racismo, era clasismo. Y claro, los medios empezaban a colocar, y tú lo puedes ver en los medios de esa época, decía la venezolana, no nuestra venezolana, sino la venezolana le gusta la pasta con caraota, o era una cosa en tercera persona. O sea, a mí no me gusta, le gusta a ella. Cuando, bueno, a ella como venezolana le gusta, es muy distinto decir que a la venezolana. Entonces, de allí empezamos a notar que hay una cantidad de titulares que van con lo negativo relacionado en tercera persona. El venezolano es, los venezolanos son, no, nosotros somos. Y entonces que para lo positivo, como te acabo de contar, de lo vino tinto, estamos. O cuando ganaba una Miss, estamos. Y cuando pierdes, qué malo, qué chimbo es ¿Cómo ha Osmel, qué decaído? mamarracho Sí. es el Miss Venezuela. Pero cuando, entonces es divertido eso, porque cuando el Boca o Junior o el equipo argentino pierde en Argentina, nadie está hablando mal del equipo. Está diciendo, boludo, perdieron, ta. Mira, Pero se pero sigue. hay una cosa que yo, al correr del tiempo, he visto que sí tenemos todos los venezolanos, que es algo que a veces no lo tienen otros latinoamericanos, que es un entendimiento de un humor que es bastante, puede ir muy, muy profundo, desde de lo máximo chabacano hasta lo más sofisticado, sarcástico, todo eso. Y tú tienes una ronda de venezolanos y prácticamente con todo el mundo agarra eso como que eso es humor. Mientras que en otras nacionalidades hay gente que se para, se va, se ofenden, están que si no es políticamente correcto, de que si no es para mujeres, que si no es para niños, que si no es para grandes. Pero el venezolano en sí tiene lo que podríamos llamar la chispa, pero es no importa el estrato social, ni de qué color es, ni nada de eso. Tenemos como algo así como que es ese humor venezolano, que yo creo que eso es una cosa que nos unifica. Bueno, en esa pregunta de quiénes somos los venezolanos, Rodolfo Izaguirre me dijo algo que me encantó, porque me dijo, los venezolanos somos unos bochincheros incorregibles. Sí. Es una frase bellísima, porque es verdad, y de alguna forma nos hemos dado cuenta que nosotros con el humor queremos hacerlo todo, y eso a veces es muy positivo, pero también si no lo sabemos canalizar, no es tan bueno porque nos distraemos en el camino. Somos unos bochincheros. Entonces, en vez de continuar y ponerle objetivo y tiempo a las cosas, paramos para ir a tomarnos una cerveza o un trago de ron y después a continuar. Y nada, no importa, vente, dale. Y después estamos corriendo a última hora. Esas son cosas que nos falta aprender, como también capitalizar ese modo nuestro de ser
tan carismáticos, tan sociables, tan amigables, tan familiares, y que es una de las características que seguimos teniendo, seguiremos teniendo, y a la gente y al extranjero le encanta lo social, lo amable, cariñoso del venezolano. La empatía Eso es parte, sí, eso es parte de nuestra identidad, la que sabemos comunicación. que tendríamos que capitalizar, sí, y yo creo que la vamos agarrando poco a poco, todo se va encauzando. Mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que disfruto yo al ir a Venezuela es montarme en un taxi. O sea, la conversación, el nivel de conversación que tú puedes llegar en un taxi en Venezuela es tal que tú puedes decir de una vuelta más porque tú quieres seguir en ese taxi, mientras que en otros países tú dices, bueno, esto me va a salir muy caro, esto se está metiendo por sitios que no me conviene, no hablas con la persona normalmente, pero en Venezuela, en muchísimos casos a mí me ha pasado, dice, oye, esta broma tan sabrosa de que uno conoce a una persona, lo acaba de conocer y se entabla una conversación como si fuera de años y puedes llegar a niveles de profundidad también interesantes. Entonces, Pero sabes que eso ha surgido con extranjeros que me han dicho, me han dado vuelta y después no me quería cobrar. sí. Me ha dado vuelta y después no. Yo decía, este me va a cobrar un montón y después no me quería cobrar. Eso es Venezuela. Se hace amigo del otro rápido, quiere que tú seas parte del rápido. Y eso es algo que por fortuna mantenemos, preservamos y es lo que nos define e identifica. Sí, mira, yo, esto no puede ser tan largo, ya llevamos un tiempito. Simplemente Es que el tema es largo. cortico, te quiero pedir que me digas, pero rapidito, ¿qué es para ti ser feliz? Uy, bueno, algunos consideran que la felicidad es una decisión y esta parte de uno decir, me voy a levantar, voy a estar alegre, voy a hacer esto. Hay una cosa mental allí que sí, parte de la decisión porque es igual también, es tan fácil o la decisión de decir estoy triste y no me quiero levantar es tan importante como decir hoy tengo que hacer algo bueno, positivo, me quiero levantar y estoy alegre. O sea, que sí hay un factor ahí de decisión. Pero también la felicidad a veces la confundimos con cosas exageradas, muy materiales o muy inalcanzables o una perfección que no existe. Y a veces para mí la felicidad está en las cosas sencillas, en los placeres sencillos, en comer algo delicioso de este país, como, ay, mira, me almorcé ayer una polvorosa de pollo y me encantó, o bueno, a lo mejor una simple panqueca, pero quiero decir, la felicidad está en descubrir las cosas sencillas, los placeres sencillos de la vida. Eso para mí es la felicidad. Bueno, Y el saber perfecto. compartirlo, y el saber Me, compartir. me parece que es buenísimo tu concepto de felicidad y un eslogan. No es mío, pero lo voy a decir. Es una frase de Sartre y es, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Súper buenísimo también. Mira, encantado de conocerte. Te deseo que todos esos proyectos que tienes, que me parecen súper interesantes, pues que trasciendan, que los usemos también de alguna forma, el resultado de todo esto que tú estás haciendo, que sirva para vislumbrar un poco más eso que es la venezolanidad, quiénes somos, sentirnos más digamos, seguros a la hora de ser un poco diferentes a los vecinos y bueno, lo mejor para el año que viene, porque este ya casi está terminado y lo que resta de este año, que mucha salud y mucha suerte, pues. No, gracias a ti también porque mira, desde tu espacio también haces cosas y eso es parte de nuestra identidad. Pero te gusta el tema y hablas de él y de eso se trata. Y hoy ahora tenemos algo tan importante como son las comunicaciones que nos permiten transmitir muchas más cosas que queremos. Pero bueno, te agradezco no solamente por entrevistarme a mí, sino por tocar el tema de Venezuela, identidad, que es un trabajo que tenemos que hacer constantemente. Es el trabajo que ocupa bastante espacio de mi vida, pero el que siempre invito a todo el que quiera aportar a Proyecto de Identidad y a los proyectos que hace Proyecto de Identidad, a colaborar, a patrocinar, a unirse, a sumar, a seguirlo simplemente para ver lo que hacemos, pues agradecido desde Proyecto de Identidad
o Identidad Venezuela, Proyecto Identidad es la plataforma, para que nos sigan y sigan observando lo que hacemos y lo que compartimos y nuestra intención desde este lado, apoyar al país y nuestro gentilicio. Bueno, espero, por cierto, vi la foto del libro, me parece que es de súper buena calidad lo que se ve a través de la foto, pues espero que no se acaben, no se agoten y alguna vez tenga alguno en mis manos y Ojalá así me sea, lo gustaría. trataré, que pronto podamos hacer una nueva reimpresión, que es lo que queremos y buscamos, porque a la gente le cuesta a veces el tema. Si yo le hablo de algo de otro modo, les encanta, pero mira, cada quien va apoyando de alguna manera y yo lo agradezco y sé que siempre hay gente que le va a interesar el tema, conectarse con el país desde el Proyecto de Identidad y estamos abiertos a eso y ojalá pronto se pueda volver a imprimir para que mucha gente como tú, sobre todo esa diáspora, pueda tener a las manos un libro donde se pueda ver reflejado más con el país. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. A ti, Jorge, un gran abrazo y que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.